Bueno, muy buenas noches a todos, a los que están presentes y a los que nos van a ver en el futuro en el canal de YouTube. El día de hoy estamos presentando al doctor Alberto Dau Acosta. Él es médico graduado de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Barranquilla. También es egresado de neurocirugía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. Hace parte del servicio de neurocirugía de la Misericordia Clínica Internacional como jefe del servicio y es docente de pregrado de neurocirugía de la Universidad Metropolitana, así como también es docente de las áreas de posgrado de neurocirugía de la Universidad Militar. Hace parte de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, donde ha sustentado el cargo de vicepresidente zonal atlántico del 1998 al 2000. Fue vicepresidente nacional del 2019 al 2021 y es actualmente el past president del 2023 al 2025. Hace parte del miembro de educación del Comité de Entrenamiento de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía y también hace parte de la cúpula de la FLAN, fungiendo como tesorero. Entonces, para nosotros pues es un gran honor. Realmente el profesor Dau para nosotros es insignia, sobre todo en la parte vascular. Nosotros rotamos todo un año con él en el R3, en la ciudad de Barranquilla, en la clínica La Misericordia, una clínica con muchos recursos, donde de verdad hacemos neurocirugía actual y cada vez con mayor avance. Entonces es un referente nacional en esta patología. Entonces, bueno, profesor, el micrófono es suyo. El tema es hemorragia subaracnoidea neurismática. Santiago, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena por la invitación a compartir experiencias y truquitos en este delicioso arte de la microneurocirugía vascular. El tema de hemorragia subaracnoidea neurismática, la principal causa de hemorragia subaracnoidea, como todos sabemos, es el trauma craneoencefálico, pero la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea es la ruptura de aneurismas. Cuando hablamos, la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, ahora no quiere pasar, eh, sabemos que son isquémicas y hemorrágicas. Las hemorrágicas, la hemorragia intracerebral y la subaracnoidea. Dentro de la subaracnoidea, lo que sabemos es la del aneurisma. Para poder hablar de hemorragia subaracnoidea neurismática y entender bien el concepto, debemos conocer muy bien la anatomía y la anatomía de los vasos intracerebrales y su relación entre ellos y cómo están conformados. No es lo mismo decir que es un aneurisma a nivel del segmento C4 o C7 de la carótida. Eso hace diferencia. Y cuando miramos el polígono de Willis en todos los dibujitos se ve muy bonito, como el que tenemos a la izquierda, pero cuando vemos una pieza anatómica y comenzamos a ver la relación con las otras estructuras que lo rodean o cuando llegamos adentro del cerebro, tenemos que saber ubicarnos, tenemos que saber navegar sin la ayuda del neuronavegador. Tenemos que saber con qué relación tenemos con nervio óptico, qué relación, a qué distancia está la carótida del tope de la basilar, que está ahí mismito. Si uno se pone a mirar, no son más de 2 centímetros, pero hay que entenderlo en qué posición lo estamos mirando. La hemorragia subaracnoidea neurismática es una emergencia neurológica. Pues, todos sabemos el cuadro clínico, la cefalea intensa súbita que se produce después de la ruptura del aneurisma. Es cefalea intensa súbita nunca antes sentida. Ese es el dato de importancia en esto. Representa el 80% de todas las hemorragias subaracnoideas espontáneas, con una tasa de mortalidad de más del 50% y la morbilidad bastante alta también. Solo un tercio de los pacientes que sufren una hemorragia y sobreviven va a retomar su vida normal. Cuando hablamos del espacio subaracnoideo, es muy fácil decir que es el espacio que está debajo del aracnoides y entre el cerebro, que es todo esto que vemos rojo, el sangrado en el espacio subaracnoideo. Pero no es solo eso. La idea es que en cada cisterna, en cada valle, en cada lugar que vemos,
vamos a encontrar entre donde están los nervios craneanos, vamos a encontrar espacios aracnoideos alrededor de las arterias, alrededor de las estructuras cerebrales, donde van las venas, siempre vamos a encontrar espacio. Entonces, todo eso es espacio aracnoideo que debemos tener en cuenta para nuestra navegación dentro del cerebro. Si hablamos de epidemiología, cuando hay cefalea, solo del 1 al 3% de las hemorragias de los pacientes con cefalea son de hemorragia. El resto son cefaleas tensionales, normales, migrañosas. La incidencia de la ruptura de aneurisma es más o menos de 7 a 10 por cada 100.000 habitantes. En una ciudad como Barranquilla y el área metropolitana de 2 millones de habitantes, debemos esperar de, ¿de qué? De 100 a 200 aneurismas por año. Sí, aproximadamente. No siempre se presentan, pero mucho es que no alcanzan a llegar y no los contabilizamos. 15% de estos pacientes mueren antes de llegar al hospital, por eso de pronto no caben en las cuentas. 25% mueren antes de las 24 horas, en las primeras 24 horas, y 45% en el primer mes. Eso es tétrico. Y la morbilidad, solo un tercio de los que sobreviven se recupera adecuadamente. O sea, los pacientes que se les rompe un aneurisma, entre 17 y 18% son los que vuelven a su trabajo normal. El resto, desafortunadamente, no está bien. Hay una frecuencia un poco mayor en mujeres y con un pico a los 50 años de edad. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad que solo deja el 18% en una situación aceptable, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo enfrentamos esto? Como dijimos ahorita, la presentación clínica es la cefalea intensa nunca antes sentida, síncope y vómitos. También va a haber náuseas, fotofobia, alteración de la conciencia. El déficit neurológico focal solo es el 10% de los pacientes. El paciente lo evaluamos en urgencia de la forma que habitualmente evaluamos y revisamos el paciente. Mirar su vía aérea permeable, su control de la hipertensión, tratarle el dolor de cabeza. Siempre un TAC de cráneo simple, nunca con contraste simple. Y en caso de que tengamos la sospecha, pero el TAC no nos lo confirme, debemos hacer la punción lumbar, buscando los hemácias crenados, los crenocitos. Ellos nos van a dar una mayor fidelidad en el diagnóstico. Las convulsiones ocurren en menos del 20% de los pacientes durante o poco después de la hemorragia. La pérdida de conciencia de una cuarta parte y la mitad de los pacientes, el meningismo 35%, la parálisis del tercer par en hemorragia subaracnoidea es patognomónico de ruptura de aneurisma comunicante posterior. Ahora que estemos hablando un poquito de anatomía lo vamos a ver. Eh, y diferenciamos también del tercer par completo que se produce una ruptura de aneurisma del tercer par incompleto que se puede dar en un paciente con diabetes. El TAC de cráneo, como dijimos ahorita, es el que nos va a hacer el diagnóstico. En los equipos antiguos nos daban una duda de alrededor del 5%, los nuevos casi nos daban una sensibilidad del 100% para hemorragia subaracnoidea, pero entre más temprano se haga el TAC, va a ser más fidedigno. Se va lavando la sangre y puede tener duda o puede hacernos falsos negativos. La angiografía por TAC es muy buena si en los aneurismas grandes. Los de menos de 3 milímetros pocos se ven, pero generalmente estos se rompen poco. Cuando se hacen estudios en cadáveres, aproximadamente del 1 al 5% de los especímenes tienen aneurismas que no se... Generalmente los aneurismas en angioTAC pueden ser hallazgos incidentales y hay que decidir bien cuál es la mejor conducta. En este momento, en algún momento se habló que era mayor riesgo la intervención, pero hoy sabemos que es mucho mejor tratarlo que definirlo después. Y la localización de los aneurismas. Hay tres puntos claves en los que ellos se presentan. Siempre en el final de una arteria, en la axila de una arteria o donde hay una curva. ¿Por qué? Por el flujo de sangre va debilitando la pared,
previamente dañada y va haciendo que se forme la dilatación aneurismática. También es importante saber que embriológicamente los más comunes son los aneurismas de la arteria comunicante anterior. Resulta que es el último lugar en que se unen los dos hemisferios cerebrales y esta arteria eh, va a presentar algo más de déficit. Los de la circulación anterior corresponden aproximadamente al 95% de los aneurismas y la circulación posterior aproximadamente al 5% de ellos. A pesar de todo lo que se habla, el gol estándar para el diagnóstico es la arteriografía cerebral. La panangiografía es la que nos va a mostrar el aneurisma en toda su extensión y las reconstrucciones 3D nos dan una muy buena visualización y podemos analizarlo de la mejor manera posible para saber a qué nos enfrentamos y cómo tratarlo. La parte de la morbilidad en los pacientes que sobreviven está dada por todas las complicaciones que se pueden presentar. Hay dos que son las más serias, el vasoespasmo que nos lleva a esa isquemia cerebral tardía. Se produce hiponatremia, hay resangrados con mucha frecuencia, hidrocefalia, pero digamos que el vasoespasmo es una de las más catastróficas de todas. Y el manejo que podemos hacer sigue siendo el nimodipino en dosis altas, manejar hacer un clipaje temprano para tratar de hacer una hipertensión, una hemodilución hipertensiva para tratar de evitar el vasoespasmo. También se puede tratar por medio endovascular un poco el vasoespasmo. Y el pronóstico, conocemos la escala de Juni-Hess que nos mide nos dice el estado del paciente y la combinación con la de la World Federation combinada con la de Glasgow, en la que sabemos Sándwich de leo, por favor. que un Juni-Hess 4 y 5 tiene una mortalidad del más del 10-20%, o sea, la sobrevida, perdón, no pasa del 20%. La sobrevida para un Juni-Hess grado 1 puede llegar al 70%, pero si vemos la morbilidad de esto y la mortalidad, como hablamos, es una enfermedad catastrófica. Y el pronóstico de vasoespasmo lo podemos ver por la escala de Fisher, pero también sabemos que de un quinto a un tercio de los pacientes van a ser vasoespasmo. Tratémoslo como lo tratemos y hagamos lo que hagamos. ¿Cuánto de estos van a ser significativos y cuántos van a dejar daño? Es difícil de medir. Hay cantidad de estudios sobre eso. No nos vamos a meter en esa parte, vamos a un poquito más adelante, revisamos eso específicamente. El manejo de urgencia. Estos pacientes presentan edema pulmonar, aproximadamente una cuarta parte de ellos y un tercio de ellos, pero deben presentar arritmia. Entonces es importante que se maneje esto o se tenga el conocimiento de esto. Si no conocemos una enfermedad y no sabemos sus complicaciones, no sabemos cómo tratarlo, cómo evitar las complicaciones. La descompensación neurológica ocurre hasta un tercio de los pacientes entre las primeras 24 horas. Si el Glasgow no lo determina, hay que asegurar la vía aérea. Y si preveemos que está ahí, vamos a ventilar al paciente antes que se haga más daño. Hay factores pronósticos importantes como el estado de conciencia al ingreso, la edad y el volumen del sangrado. El manejo son analgesias, antieméticos, prokinéticos para evitar que el paciente vaya a pujar, examen neurológico al menos cada hora para ver cómo va, elevar la cabecera, pero no le demos sedación a este paciente. Dame agua y mis pastillas, por favor. Ansiolíticos sí, pero no sedantes porque nos va a confundir el estado de conciencia del paciente y va a ser más difícil evaluarlo y no sabemos si está entrando en vasoespasmo o si tiene algún otro problema. El manejo definitivo, aquí tenemos los dos enfoques para hacer. La reparación del aneurisma por el manejo microvascular o el manejo endovascular. Decimos que el mejor tiempo, antiguamente se decía que era antes del cuarto día y después del día 12. Después se dijo que eran los primeros 3 días, y sí, hoy en día seguimos con los primeros 3 días, pero cuando el equipo esté completo, o el equipo neuroquirúrgico o el equipo endovascular. No es lo mismo tratar
un aneurisma con un instrumentador que conozca las técnicas y que sepa lo que es un aneurisma, que meternos en una cirugía de urgencia de un aneurisma con un circulante de sala, con un anestesiólogo que no está preparado para eso y que nos va a mantener la presión muy baja y va a favorecer un vasoespasmo. Y el enfoque debe estar determinado, eso hay que hacer énfasis, por la anatomía del aneurisma, la experiencia clínica y las comorbilidades, y proveer lo mejor para el paciente. No que yo quiero hacer esto, el otro quiere hacer lo otro, sino todos queremos tratar al paciente, pero ¿qué es lo que le conviene al paciente? Hablemos primero del manejo quirúrgico, de la microcirugía, cómo lo hacemos nosotros. La primera técnica que se hizo para aneurisma fue por la vía terional. Después se inventaron la miniterional, la supraorbitaria. A nosotros nos gusta hacer un manejo supraórbito lateral, abriendo poniendo al paciente en posición con en la región malar lo más alto de cúbito ventral, dorsal, la cabecera un poquito más alta que el resto del cuerpo y hacer una incisión detrás de la línea de implantación del cabello, que nos permita hacer esta craniotomía. Aquí vemos los 2/3 de la órbita, tratando de preservar su supraorbitario, tratando de hacerla siempre osteoplástica para evitar la atrofia que se produce en los pacientes que se levanta todo el hueso, la atrofia es bien marcada. Abrimos duramadre en un triángulo hacia adelante para tener una buena base, que el secreto es abrir aquí, justo sobre el techo de la órbita, para poder entrar y ver todas las estructuras de una vez a donde queremos llegar. Insistimos en el manejo de la anatomía y en esta frase: no hay mejor abordaje que el neurocirujano domine. Si uno domina una vía de abordaje para ese tipo de patología o para varias patologías, los que rotaron conmigo saben que esta vía me encanta para todo lo que es de fosa anterior y para todos los aneurismas los hacemos por ahí, por esta vía. Eh, Tenemos la ventaja de que vamos a estar muy familiarizados con la anatomía y sabemos cómo llegar a cualquiera de los lugares que queremos ir. En el manejo quirúrgico generalmente seguimos unas pautas, unos puntos que hay que hacer. Primero, siempre buscar la parte proximal y la parte distal del aneurisma, tratar de separarlos bien, tener un control proximal, buscar el cuello del aneurisma, buscar las arterias que pueden estar saliendo alrededor, identificarlas antes de poner el clip para tratar de separarlas y verlo bien. Y cada aneurisma tiene sus cualidades diferentes. Cada uno nos da un reto diferente y una manera de enfocarlo. Cuando vamos a hacer un aneurisma de la arteria oftálmica, digamos que este es uno de los mayores retos porque él va a salir en varias direcciones. Puede salir superior, puede salir lateral a un lado o lateral al otro lado o incluso inferior. Y tenemos el proceso clinoideo que nos va a esconder gran parte del cuello del aneurisma y de la parte proximal. Entonces, cuando vamos a atacar un aneurisma carotidoftálmico, generalmente abrimos cuello, disecamos carótida y reparamos carótida interna para tenerla lista para poder disminuir el flujo en caso de cualquier eventualidad. Y si quiero que vean dónde está la clinoides, cómo la tenemos y cómo nos encontramos con ella. Esta parte está escondida, el nacimiento debajo del óptico, el nacimiento. Entonces debemos abrir duramadre, quitar la clinoides anterior para poder tener una mejor visualización del cuello y tener dónde colocar el clip. Aquí no tenemos cómo tener un control proximal, por eso lo hacemos en el cuello. Entonces revisemos algunos pacientes. Vemos aquí la clinoide anterior, cómo está el aneurisma bastante grande en la parte oftálmica. Vemos la clinoide aquí cubriendo la carótida, nervio óptico y el aneurisma laterosuperior. Entonces, lo primero es pelar la parte de la duramadre de la clinoides, drilar la clinoides, bastante suero aquí en este momento, por favor, para que no se nos recaliente. Estamos trabajando justo sobre el aneurisma.
Las imágenes no son del todo bonitas, limpias, pero ya van a alcanzar a ver ahora que aspiremos dónde está el domo del aneurisma, la parte proximal del aneurisma y la parte distal. Entonces, acá está parte proximal de la carótida, perdón, cuello anterior y la otra parte del cuello, aquí abajo. Y ahí clipamos y alcanzamos a ver bien la carótida anterior y la parte posterior de la carótida. Y ahora, los aneurismas de la arteria cerebral media, le decía, cada uno tiene su dificultad y su técnica. Los que se hacen por vía terional siempre hay que abrir el valle silviano, con la diferencia que se va a encontrar uno con el domo del aneurisma y a veces llegar a la porción M1 no es tan fácil. Si fuera así de bonito siempre, no habría problema porque vamos a tener M1 para clipar o la carótida para asegurarla aquí abajo, pero no siempre es así. Entonces, en la técnica que usamos nosotros nos vamos desde la parte proximal de la carótida. A mí me gusta siempre poner la arteriografía invertida en la posición en que voy a ver yo el paciente. Entonces aquí vemos la carótida, vean la arteriografía donde estoy señalando, y la cerebral media y cerebral anterior hacia ese lado. Entonces aquí tenemos la carótida y ahora vamos a ver este nervio óptico aquí. Vamos a ver el video donde está disculpen la música, la cerebral anterior, cerebral media, y vamos disecando. Yo no sé cómo quitarle el sonido, ahí que se alcanza a ver el aneurisma. Tenemos la ventaja que podemos poner un clip en la parte proximal. Aquí estamos algo acelerado el video, pero es tratando de separar esta otra ramita de la cerebral media. Profe, qué pena interrumpirle. Donde Dígame, tiene el botón de pausa, al otro lado está el volumen. ¿dónde está el botón de pausa? A ver. O sea, dele play. Espera, Y al otro lado del play está la bocina. listo. Eso, Me profe. escuchan de todas maneras. ¿Sí me Sí, oyen? claro. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos disecando lentamente la, las dos ramas terminales de la cerebral media, las dos M2, para poder colocar el clip en este lugar. Si ustedes ven la arteria, la vemos aquí igual en la panangiografía como la estamos viendo. Esa es la idea de poner al revés la arteria. Y una vez que están disecados, llegar y colocar el clip. Y aquí podíamos poner un clip provisorio sin ningún problema, porque nos da tranquilidad el hecho de tenerlo a la hora de clipar. Y ahí en ese momento, como los francotiradores no respiran mientras van dejando el clip colocado. Los aneurismas de la comunicante anterior también tienen otra dificultad importante. Ellos pueden salir hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Generalmente están metidos dentro del giro recto los que son hacia arriba y a veces toca aspirarlos un poquito. Y en este video vemos una de las catástrofes que puedan suceder en una ruptura de aneurisma. Este paciente se llenaba todo por el lado izquierdo, en cerebral media del lado izquierdo, las dos cerebrales anteriores y cerebral media del lado derecho. Y aquí alcanzamos a ver el aneurisma que sale como una tetica hacia abajo. Y aquí lo vemos en la arteria. En el momento de la cirugía, aquí tenemos la A1, estamos disecando el cuello del aneurisma y el aneurisma se rompe. Es el momento en que el equipo debe estar preparado y tratar de mantener la calma, no bajarle la presión, no taponar eso porque no vamos a hacer nada y pedir un clip con toda la calma del caso para que el instrumentador o la instrumentadora nos pase el clip, un clip recto, por favor, un clip recto, cualquiera que sea. Nos pulsaron un clip y se paró la hemorragia y nos salvamos de esta. Pero cuando uno ve ese chorro de sangre con presión alta, le advierto que es estresante. Los aneurismas de la comunicante posterior. El trabajo que estamos haciendo sobre las diferentes formas de la carótida en el segmento el de la carótida interna,
salió de un aneurisma que no pudimos clipar. Yo no sé, fue estando Santiago acá con nosotros, o ya Santiago había pasado, un comunicante posterior. El aneurisma de comunicante posterior es el más fácil de clipar, es el que le dejamos al residente, el que se puede hacer sin problema. Pero resulta que él tiene una parte que puede ser supratentorial, uno puede ser suprainfra o directamente infratentorial. Y tuvimos un paciente que no es solo la dirección del aneurisma, dónde esté colocado él, sino cómo esté acostado o no la carótida, que dificulta esto. Entonces, clipar el aneurisma, sí, fácil, pero venga y se encuentra uno con sorpresas. En este, además del arterio, teníamos una tomografía. Aquí alcanzamos un angiotac, alcanzamos a ver el aneurisma en esta parte. Seguimos subiendo, en la bifurcación vemos este pequeño domo de aneurisma también. Entonces lo vamos a llevar a cirugía para ver el comunicante posterior, el que había sangrado. Generalmente el de comunicante posterior. Entonces tenemos aquí la carótida. Aquí está el tercer par, lo que les decía, que es el que más nos hace la tosis completa, y el cuello del aneurisma aquí. Y aquí está disecado las dos axilas del aneurisma. Era un aneurisma grande y por eso necesitamos un clip que abriera bastante. Uno hace la pausa antes de cerrar, revisa que todo esté en posición y después se va soltando el clip. Después venimos a disecar, aquí clipamos el comunicante posterior del nervio óptico, cerebral media, cerebral anterior, y aquí vemos este pedacito de aneurisma. También revisamos cuál es el mejor clip, uno más pequeño de pata ancha, para que nos sirva para que lo apriete todo. Entonces, en el primer momento que lo vamos a clipar, nos fuimos muy abajo, no nos gustó, subimos un poquito, y hasta que no estemos convencidos dónde debemos cerrar el clip, no lo debemos cerrar. Ok. También tenemos el manejo endovascular. El manejo endovascular es una ciencia nueva definitivamente, tiene 20 años de haber salido, y eso es joven en medicina. Está evolucionando constantemente, tiene muchísimas formas de manejar, tiene muchas cosas nuevas cada día, pero tienen muchas cosas que mejorar también. Entonces revisemos eso del manejo endovascular. Me imagino que es una charla que mejor el doctor Almeida les da en algún momento, y me invitan para contradecirle algunas cosas. Pero con esto tenemos, no es clip versus coiling, esto era lo que se pensaba, pero no, es clip más coiling. Las dos son herramientas y las dos funcionan, y las dos deben ayudarnos a llevar al paciente a un mejor lugar. Algunos factores que favorecen el clipaje, como la edad de un paciente más joven. Un paciente con un aneurisma de la cerebral media sigue siendo la indicación de clipaje del aneurisma. Los aneurismas gigantes no le vamos a dejar de más de 2,5 cm. Le dejamos al paciente un tumor dentro de la cabeza si le dejamos un aneurisma gigante. Por la alta tasa de recanalización por los COIL, los más jóvenes es conveniente cliparlos. Los aneurismas muy pequeños o aneurismas de cuello ancho. Pero también hay factores que favorecen el coiling. Por ejemplo, el paciente de edad avanzada con mal estado clínico, la forma del aneurisma. A veces es más fácil rellenarlo que cliparlo. La relación domo-cuello. Los aneurismas de circulación posterior se pueden clipar, pero es una cirugía mucho más agresiva que lo de circulación anterior. Entonces, si es fácil embolizarlo, embolicemos. O pacientes que ya están tomando antiagregación. El ISAT fue el estudio del 2005, de hace 20 años, que cambió la forma de pensar, que hizo un estudio solo sobre coiling con 2,143 pacientes. Pero a esto le salieron respuestas en 2019, 10 años después, el equipo de Spessler en el Barrow, mucho menos pacientes, 362, 181 y 181, pero en esta muestra menos del 1% requirió manejo endovascular de los que fueron sometidos a clipaje, y el 64% requirió clipaje de los que fueron sometidos a manejo endovascular.
Menos del 1% de los clipados requirió retratamiento, 20% de los embolizados requirió retratamiento. La recurrencia es menor del 20% de los endovasculares y menor del 1%. A los 10 años de seguimiento, el 93% de los pacientes tratados estaban tratados. A los 10 años, solo el 22%. En cuanto a la circulación anterior y circulación posterior, hablemos de que el Barro es un centro de excelencia en esto, no hubo diferencia en cuanto a resultados. Y así como vamos buscando literatura en este estudio para pacientes de aneurisma cerebral media no rotos, incluyó casi 2.300 aneurismas. El resultado fue que 1.530 los trataron con clipaje y 765 con coil. Falla de oclusión 3% en clipado. Falla de oclusión endovascular el 30%. Que esto fue antes del web, listo, fue antes del web, pero después del web va a venir algo también y esperemos que cada vez mejore más. Resultado desfavorable para los clipados, 2.1%, los realizados endovascular, 6.5%. Este estudio en ese momento recomienda el clipaje para no roto de cerebral media. Y está por salir en 5 años, si Dios quiere, así que en 6 años podemos volver a hablar de esto, si Dios quiere, y estamos con ganas todavía de seguir operando, que en junio del 2030 debe estar presentado completo la recopilación de estos pacientes. En los pacientes con parálisis del motor ocular común, ¿se acuerdan dónde les mostré el tercer nervio? Si el paciente se emboliza y tiene efecto de masa sobre el nervio, no se recupera tan bien como los pacientes que son clipados y que después se drenan o se vacían los aneurismas, porque el efecto de masa sigue comprimiendo el nervio y se mejoran más rápido los que fueron clipados. No existió diferencia en la efectividad del tratamiento. Ambos fueron igual de efectivos, pero la recuperación del tercero fue mejor en los clipados. El manejo de los pacientes con manejo residual. Entonces, la estabilidad de los coils todavía nos preocupa y puede convertirse en algo complejo. Excelente técnica, faltan cosas por inventar y por leer de más de ellos. También hay este estudio de 2019 donde se habla de los clipajes versus endovascular para pacientes con aneurisma, el metaanálisis que se hizo. Estos estudios, la conclusión es que ambos métodos son muy buenos. Es un metaanálisis en China. Ambos métodos funcionan muy bien, pero la experticia del equipo es lo que es importante para hacer diferencia. Y en los pacientes de bajo grado, sí, tiene una ligera ventaja los tratados con coiling en vez de endovascular. Soportan mejor el procedimiento, no tienen tanto estrés quirúrgico. Este es un estudio de Inglaterra donde dice que en los servicios donde se clipa más aneurisma y donde tienen más tratamiento endovascular, lo que es lógico, le va mejor a los pacientes. Entonces, lo que vayamos a decir y lo que vayamos a hacer, pensemos siempre en nuestros pacientes y qué es lo que más les conviene. Esta es la conclusión. A ambos, el indicador es el movimiento, el volumen de pacientes que tengan. Así que muchas gracias por la atención. Los 33 minutos, me pasé por 3 minutos de lo que me habían dicho y estamos para conversar cualquier tema o cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Profesora, a usted muchísimas gracias porque comenzamos desde la parte básica, desde la parte semiológica y pues lo importante es que este tema, a mi parecer, es muy apasionante desde la clínica. Es una clínica, la mayoría es muy florida, es de libro, como uno lo está leyendo cuando está en el pregrado, cuando está en la rotación electiva de neurocirugía, y el paciente se lo dice así: no, doctor, es que a mí me dio el peor dolor de mi vida, y se coge esa de una forma tan característica. Este paciente tiene un aneurisma roto o hasta que se demuestre lo contrario. Las imágenes son apasionantes, ver una panangiografía
y detallarla poco a poco y ver también cómo se va a hacer la cirugía. Y como dice el profe, él la voltea para ver cómo es que la va a ver intraoperatoriamente, pues también le da guía a uno de cómo me va a encontrar las cosas en la realidad y la tridimensionalidad, que es bastante, pues bastante importante. Eh, la cirugía es un arte, definitivamente. Yo había visto varios aneurismas en Bogotá, gracias a Dios, con el profe Arias, con el profe Montes en Kennedy, con el profe Oscar Zorro también. Y veía yo cirugías muy largas, ¿sí? Yo veía cirugías apasionantes, hermosas, divinas, muy largas. Y si yo no lo hubiera vivido, profe, seguramente yo no hubiera creído verlo a usted desde el bisturí en la piel hasta el clipaje en 50 minutos. Yo, la verdad, me le quito el sombrero, me demoraba más yo cerrándole ahí la cirugía, pero es ver que con un abordaje usted soluciona 90% más de la patología neurismática cerebral y hace ver, y creo yo que eso lo hacen los maestros, hace ver sencillo algo muy complejo. Y así como ustedes lo vieron en la clase, que en este momento el profe se le rompe el aneurisma, que no estamos exentos ninguno de que eso nos pase, y así como él lo dijo ahorita, como pásame el clip recto, succión, doble succión, no me toquen la mesa, así es el profe en cirugía. Es increíble, uno nomás de ver lo que está sucediendo, ya está temblando el profe, así como está poniendo el clip, así es en cirugía. Es una calma, yo creo que tiene las mejores coronarias de todo Colombia, pero como él lo dice, es un francotirador. Él toma incluso aire, él lo sostiene, tal cual lo que nos dijo hoy es lo que sucede. Y creo yo que eso nos ayuda mucho y lo aplicamos, o yo lo aplico día a día, no solo en cirugía vascular, sino en todo tipo de cirugía. Es ser sistemático, ser metódico, tratar de ahorrar movimientos, que la instrumentadora te busque. Yo me he dado cuenta mucho de eso, que lastimosamente a los estudiantes de instrumentación ya no se les está enseñando a buscar al cirujano. Y el cirujano pues ya como que está perdiendo la batalla y como que, ay, en vez de estar peleando siempre, voy y busco la instrumental y voy y quito la mirada del microscopio y quito la succión un momento. Y esos son segundos que se pierden y muchas veces usted ya se hizo una idea de lo que está viendo en el paciente. Ahora bien, lo que dice el profe es muy bueno y lo vemos en la Misericordia y en otras instituciones también, en Cartagena, tener las dos posibilidades. Y lo bueno es también que cuando uno va de residente va rotando primero por la parte vascular y después endovascular, y es qué es lo mejor para el paciente, ¿sí? Cada caso es un universo, pero tener las dos posibilidades en el mismo sitio es lo mejor para el paciente. Eso ya se ha escrito, se ha estudiado, y es cada paciente debe ser visualizado de todas las formas, teniendo en cuenta sus antecedentes, qué tipo de familiar tenemos, qué tipo de red de apoyo, porque no es lo mismo dejar a un paciente eh, con un medicamento para toda la vida o por varios meses si no tiene una buena red de apoyo. Esto es, no está enferma una persona, se enferma toda una familia. Entonces, para tenerlo también en cuenta todos. Y le quería, pues, de pronto una preguntita, profe. Eh, Nosotros obviamente somos un servicio que estamos todos en formación, estamos con residentes de grados menores y pues los que estamos ya acabando, pero sabemos que la cirugía vascular ya no es un fuerte en los programas de neurocirugía, al menos en Colombia. ¿Qué consejo nos daría a las generaciones que nos estamos formando o los neurocirujanos jóvenes para que no se pierda la cirugía vascular? Para que de pronto nos entrenemos o cómo se entrenó usted, cómo podemos hacer símil en una institución de pronto donde un laboratorio tan grande como lo vemos en Brasil, como usted estuvo, pues no es posible en estos momentos, de pronto más adelante, pero ¿cómo podemos hacer algo más similar? A ver, yo presenté hace poco en el Congreso de Yazarguil en Boston un trabajo sobre microneurocirugía. Un paciente, se lo vio Boris, el médico del cavernoma de tallo, que un cirujano llegó con su cavernoma de tallo y
es una cirugía bastante compleja y cómo vamos a hacer. Entonces, lo ideal es que no se pierda la microcirugía. Y sabiendo microcirugía, podemos operar cualquier cosa. Estuve con el profesor Vazcaya, Mustafa Vazcaya, en ese mismo congreso, en un laboratorio de bypass. Y la verdad es que traje unas ideas para implementarlo aquí ahora y ya tenemos el primer microscopio de práctica. Le mostré a Jaime qué tipo de microscopio es. No son cosas muy costosas y que se puede comenzar. Y a Jaime le pasé toda la información y la teoría y la práctica de lo que se debe ir haciendo para mantener la mano en los bypass. ¿Ves? Meterse a microcirugía, acostumbrarse al uso del microscopio, perderle el miedo al microscopio. Los que me conocen saben que no opero sin las lupas puestas y si no tengo las lupas estoy es con el microscopio. Nunca a ojo pelado, siempre a la magnificación. Y eso nos va dando cierto, el know-how de cómo hacerlo y la facilidad de hacerlo. Entonces, si uno conoce la ruta, sabe microneurocirugía, sabe cómo llegar a algún lugar, muy seguramente va a poder curar la patología, que fue lo que hicimos con el cavernoma de tallo. Les confieso, nunca había operado un cavernoma de tallo por esa dirección, por esa ruta. Todos los días veíamos al paciente, veíamos las imágenes, revisábamos artículos de los que saben más, de los que tienen más experiencia, generalmente el grupo de vascular del barro, y decidimos cuál era la mejor ruta para ese paciente. Y la satisfacción nuestra es que ese paciente ya está operando de nuevo. Ya nos mandó los videos haciendo cirugías de laparoscópica, que era lo que hacía. Pues eso es una pasión, o sea, esto no es que no me toca hacerlo, no es que esto le gusta a uno hacerlo. Y si a uno le gusta la microcirugía, la microneurocirugía, practiquémosla, estemos permanentemente dándole que llegamos lejos. Incluso uno ve en los libros de Juha Hernesniemi que Ujú. los fellows la piel la cierran con microscopio. Usted no me dejaba operar ni siquiera un hematoma subdural sin lupas. Y lastimosamente me quedó la maña. No para subdurales de pronto, pero sí la idea es tenerlas, sobre todo porque no se siente uno tan extraño cuando se las pone y las ha dejado de usar un tiempo. Y es mejor estar con un instrumento, o sea, no generar un estrés más. Ya suficiente estrés es la cirugía y el paciente, como para tener un estrés de que, oiga, no me ponía esta vaina hace rato y se me está tallando, me está incomodando, la distancia focal no la estoy cuadrando bien. Entonces, sí, 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 creo yo que es muy importante. No sé si alguno de los profesores que están presentes tengan algún comentario o alguna pregunta para el doctor Dao, que quieran de pronto levantar la mano. Veo que tenemos neurocirujanos de Bogotá, profesor, neurocirujanos jóvenes también de nuestro programa. Está el doctor Carlos Martínez de Bogotá también. No sé si de pronto quieran hacer algún comentario. La doctora Gina por la parte endovascular. Esa diapositiva que está ahí representa mucho de lo que hay que saber de microcirugía. La anatomía es fundamental. Como dices tú, posicionarse en 3D dentro del cerebro para saber dónde estamos, qué hay en un lugar y qué hay en otro lugar, para saber a dónde podemos llegar por un camino. En estos días tuvimos un caso muy bonito con Jaime que hicimos un tumor, un craneofaringioma, y ahí al fondo le mostraba yo el tope de la basilar y no se lo podía creer que estuviera ahí tan cerquita. En el eh, interóptico carotidio llegamos hasta allá para verlo una vez que sacamos el tumor. Excelente, excelente, profe. Profesor No sé si Dao, alguno de los compañeros. Ah, doctora Piña, siga. muchas gracias, doctor Dao. Sabemos que usted ha sido un apoyo fundamental en la formación de estos muchachos y realmente estamos muy agradecidos. Profesor, una pregunta. ¿Usted qué tan frecuentemente, después de que clipa el aneurisma en esas hemorragias que tuvieron tanto edema, lava todas las cisternas? ¿Sí tiene por costumbre lavar y lavar las cisternas hasta aclarar lo más que pueda el espacio subaracnoideo?
¿O no es una práctica que haya realizado frecuentemente por aquello de Sí, disminuir el vasoespasmo? siempre limpiamos, abrimos cisternas para no tener que retraer tanto. Al principio se retrae un poquito, pero en el momento que comenzamos a abrir cisternas y estamos irrigando constantemente. Esa ha sido la pelea con todos que estén echándome agua y lavándome, echando agua y lavando para... eh, había un colega que decía que el agua clara, cuando uno tiene agua limpia y va limpiando la sangre, sí se disminuye el vasoespasmo, pero hay otros factores que yo pienso que no están todavía suficientemente estudiados. Los pacientes, aquellos en que abrimos las cisternas y drenan tanto líquido que el cerebro se baja de una manera importante. Esos pacientes, ¿será que teniendo tanto líquido son los que son propensos a hidrocefalia? ¿O en los pacientes que lavamos menos y lavamos con solución salina tibia son los que menos vasoespasmo van a tener? Son cosas que no están escritas y que están por escribir y están por estudiar todavía. Y yo le agradezco a usted, doctora Piña, también la posibilidad de nutrirme de estos jóvenes que todos los días nos tenemos un reto diferente y algo nuevo para investigar. Y vamos, revisemos este tema y vamos para adelante con cada uno de los temas que podemos, que todo lo que vamos viendo lo vamos revisando. Doctor, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta de alguno de los Sí, profesores? No sé. sí, Doctora buenas Julia. noches. Sí, buenas noches a todos. Doctor Daudo, agradecerle esa maravillosa charla, agradecerle su tiempo y me uno a la doctora Sandra al agradecimiento de su participación tan importante en la formación de los residentes de nuestra universidad. Siempre hablan muy bien, como lo dijo Santiago en el transcurso de su intervención, de las bondades y la experticia de rotar con personas tan expertas en el área como es usted. Entonces, nuestros agradecimientos. Desde el punto de vista de terapia endovascular, que es el área que manejo, puedo retomar de su charla una frase que se sale de los estudios y es que la intervención quirúrgica, la mejor técnica quirúrgica versus endovascular va a depender de la experticia del cirujano. Pienso que al paciente tiene que ofrecérsele la mejor opción en relación a la experticia del grupo que esté a cargo. Si existe, está en un servicio con un especialista con alta experiencia en microcirugía como usted, pues bienvenida a la microcirugía dependiendo de las condiciones del cuello y la angioarquitectura del aneurisma. Si es el caso de que el paciente está en un servicio donde predomina el componente endovascular, como es en algunos casos acá en Cartagena, pues también aplicaría. Usted también hizo una anotación importante del web en relación a los silvianos, todo lo que es bifurcaciones A1, A2 y silvianos. La tecnología endovascular también ha avanzado mucho, no solo en el web, sino en diversores de flujos de 2 y 3 milímetros, los cuales facilitan el acceso a estas áreas en el caso de la terapia endovascular. Valdría la pena revisar el nuevo artículo del comparativo de morbilidad y de mortalidad con las técnicas actuales los dispositivos actuales que hay endovascular versus la ya conocida experticia de la terapia microquirúrgica. Un agradecimiento de nuevo y que tengan buena noche. Doctora, muchísimas gracias. Definitivamente, yo digo, son herramientas los dos y los dos tienen unos que le convienen más a un paciente y otros que le podrían convenir más. Entonces, Jaime ya tiene la obligación de prepararme la revisión de ese artículo. Si se lo envía a Jaime, esta semana que viene lo revisamos allá y le agradezco. Perfecto. No sé si Edwin Díaz tiene alguna pregunta. ¿Alguno de los compañeros, Boris o Jaime, Omar, Andrés? Bueno, muy bien, profesor. Creo yo que
quedamos todos como picaditos de la microcirugía. Obviamente la idea es que sigamos con este tipo de charlas. Cuando se acabe el simposio retomaremos el módulo de vascular. Vamos a seguir también con temas de endovascular que nos están faltando y también de microcirugía para malformaciones arteriovenosas. Entonces la idea es que ojalá nos pueda acompañar el profesor. Y a los que todavía están conectados, recordarles que están totalmente invitados a nuestro segundo simposio de residentes de neurocirugía que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena. Tiene modalidad híbrida, o sea, presencial, pero también virtual. Y les estaremos compartiendo en las redes sociales, en Instagram y en los diferentes grupos de WhatsApp, todos los links necesarios para que se puedan inscribir. Entonces, pues nada, profesor, a usted y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y buenas noches. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Gracias.